vamos a conversar con un joven empresario, Ricardo Meléndez. Él es gerente de desarrollo de Lacayo Fiallos, sobre un tema muy importante para nuestra capital, pero también en general para nuestro país, porque la capital es el rostro, ¿verdad?, de Nicaragua. Tiene que ver con el tema del ordenamiento, del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, que por muchísimos años estuvo prácticamente abandonada después del terremoto, y es en los últimos años que ha empezado a cobrar un poco más de vida, diría yo, ¿verdad? Y de desarrollo con las nuevas construcciones. Queremos hablar con Ricardo sobre esto porque él recientemente publicó un artículo también que hablaba precisamente sobre la necesidad de un plan urbanístico para nuestra capital. Buenas noches, Ricardo. Hola, muchísimas gracias por estar con nosotras en el programa. Y como decía en la presentación, queríamos que ahondaras un poquito sobre ese tema tan importante que es qué tenemos que hacer los managuas, los nicaragüenses, para poder contar con una ciudad capital ordenada. Este tema del desarrollo está teniendo mucha más importancia ahora que ya tenemos desde el 2009 construyendo alrededor de 4.000, 5.000 casas al año. Ya hoy hay 25 edificios en construcción de manera simultánea. También el crecimiento de los centros comerciales de todo tamaño, ¿verdad? Especialmente los de formato pequeño, más las grandes. Ya vemos un Walmart, un PriceMart invirtiendo. O sea, todo esto está provocando obviamente que el tema del desarrollo urbano esté en la agenda nacional o por lo menos local, y si a esto le sumas los 20.000 carros que se han venido vendiendo año con año, que todo esto es bueno, ¿verdad? Pero en donde siempre, y eso no sucede en todas las ciudades del mundo, y Nicaragua obviamente y Managua no es la excepción, la infraestructura va retrasada al desarrollo. Entonces, lo que yo mencioné en ese artículo, y recientemente saqué otro sobre el tema de las ventajas de vivir en edificios, es porque, después vuelvo al tema del plan urbano, es porque especialmente Managua, que es una ciudad que apenas está creciendo, es muy distinto cambiar una ciudad como Bogotá, que viven 10, 12 millones de personas, o México, que viven 20 millones de personas. ¿Cómo la cambias? Es muy costoso. Sí. Pero Managua, que somos 1,5 millones, tal vez un poquito más, y que apenas está en este proceso, podemos hacer los cambios desde ya. Sí, porque estamos en periodo de expansión. Claro, y además que se cayó mucha buena parte de casi toda la ciudad con el terremoto y ha tardado muchísimo en empezar a reconstruirse. Entonces es más fácil. Sí. Bueno, más fácil por lo menos en infraestructura, tal vez la parte de nuestra mentalidad y cultura es la parte más difícil. Más difícil en inversión. No, más bien es en cómo nosotros cambiamos cassette un poco y pensamos en una ciudad más densa. Más densa significa más edificios verticales en oficinas y en apartamentos, y significa mejor transporte público. Eso implica aceptar traer a un Uber o otras opciones, porque hay muchas. Uber no es la única, hay muchas. O una local. Yo quisiera que fuera un emprendedor local que lo hiciera. También hablar sobre el tema que ya lo incorpora el plan urbano. Ahora, volviendo al plan urbano, el tema del tren en que comunique Managua, Granada, Masaya, los pueblos, Tipitapa, Ciudad Sandino. Eso es importantísimo. Y luego el tema de mejores buses, más cómodos, porque de repente es fácil decir, ok, usemos buses, pero si no son lo suficientemente cómodos, no los vas a usar. Entonces, nosotros esperamos que el gobierno local anuncie este nuevo plan a partir de no sé, comentaron que agosto, septiembre. Nosotros como sector privado hemos formado parte de todo ese proceso, hemos acompañado a la alcaldía. Pero ese nuevo plan incluye estas cosas que estás diciendo del transporte público y Totalmente. demás. De hecho, incluyen 5 centros para Managua, en donde va a haber un centro histórico, que es donde está el Teatro Rubén Darío y todos los alrededores, un centro tecnológico, un centro financiero y un centro ubicado aquí en Carretera Norte, pues. Y hacer un polo de desarrollo alrededor de cada uno de esos centros. Fíjate que yo recuerdo, y está en la ley, yo recuerdo que la ley de incentivos a la actividad turística, la ley 306, contemplaba unos beneficios contempla, porque no se ha eliminado eso, que yo sepa, unos beneficios especiales para las personas que quisieran invertir en el viejo centro histórico, digamos, de Managua, precisamente buscando cómo rescatar ese viejo centro.
Pero yo no veo que mucho se haya ocupado ese beneficio. Bueno, yo no creas, yo creo que es un tema de paso a paso. Lo que está haciendo el anuncio del hotel Radisson, seguramente eso está bajo la ley de turismo 306, seguramente va, pero un hotel ya en esa zona está invitando a un centro, otras inversiones. Claro, un centro de convenciones. La alcaldía también tiene posesión de bastante tierra al frente del lago. Entonces ahí de repente un planteamiento puede ser, hagamos una APP, o sea, sector privado, sector público. Público-privado. O ellos ponen la tierra, nosotros ponemos un desarrollo, diseño, para darle más atracción a esa zona. Pero yo sí creo que hay que ir viendo, pensando con tiempo, ya el tema del transporte público, hacerlo ya mucho más eficiente. Yo creo que quiero recalcar en ese tema. Estaba leyendo un estudio ahí de que las ciudades que invierten más en calles en vez de transporte público terminan siempre invirtiendo más en hacer más calles. En cambio, cuando vos invertís en mejor transporte público, como que pones un freno, claro, ¿verdad? Porque ya se deja. Claro, porque hay opciones para la población. Le estás ofreciendo de que puedan optar a irse de su trabajo en vez del carro en un transporte, o compartir, por lo menos como en los Estados Unidos, que hacen ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, cuando van dos en una misma vía. Carpool. Sí, eso, que ahora es car sharing, compartir un carro. Carpool. Sí, yo creo que el tema del transporte público es fundamental. Fundamental. También. Hay otro tema que yo mencioné, que yo sé que no todo el mundo lo comparte, pero hay que hablarlo, que es el tema de, nosotros pagamos, la alcaldía requiere más recursos para seguir invirtiendo. No le podemos, es como un dicho que dice, no le puedes pedir una pera a un mango. Sí. O sea, así es. Entonces, nosotros pagamos 100 córdobas al año por el uso por circulación. En Costa Rica, dependiendo del carro, se paga el carro pequeño $300 y los carros caros hasta 2.000. Guatemala similar, Panamá similar. No estamos a ese nivel. Sí. Ok, pero podemos pagar un poco más. Totalmente O sea, de acuerdo. porque aquí una Land Cruiser paga 100 pesos y un Hyundai paga 100 pesos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos que la Land Cruiser pague 100 y que el Yaris pague 20? Bueno, Ricardo, te agradecemos. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Primera vez que estás. Esperamos que no sea la última. Ya hay muchos temas para tratar y a medida que avance este plan de urbanismo se vaya desarrollando, pues tal vez podemos venir a poner a la ciudadanía más al tanto de cómo van las cosas. Y nosotros, amigos, aquí ya regresamos con mucho más. Vamos a una pausa comercial.